Desgraciadamente el internet se nos cortó justamente antes de empezar con las lecturas de la Biblia hoy. Entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a leer el pasaje de la Biblia que se nos tocó hoy, desde el capítulo 13 de Mateo. Me dan un momentito para encontrarlo. Aquí está. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto a un lago. Se reunió junto a él una gran multitud. Así que él subió a una barca y se sentó mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Les explicó muchas cosas con parábolas. Dijo Jesús: salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en el terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron sobre espinos. Crecieron los espinos y se ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruta, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que escuche. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les habla contando parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no se les concede. Al que tiene, le darán y le sobrará. Al que no tiene, le quitarán aun lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías: por más que escuchen, no comprenderán, por más que miren, no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean, ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Dichosos, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no lo entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo, pero no tiene raíz y es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinas es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 60 o 30. Aquí termina nuestra lectura del Evangelio. En el Evangelio de hoy, Jesús está hablándonos en forma de parábolas, o sea, cuentos, historias que tienen un trasfondo espiritual. Y en escuchar esas historias entendemos algo muy profundo. Esta vez Jesús nos está contando lo que pasó cuando un sembrador sale al campo para sembrar. Y lo que nos describe puede confundirnos. Pues por lo menos a mí me confundió,
Porque yo conozco la manera que se siembra aquí en los campos de Alabama, en los campos de algodón o elote, lo que sea. También conozco cómo se siembra en México, si es una milpa, por ejemplo. También conozco las maneras de sembrar en el Bajío de México, donde usan grandes máquinas para sembrar. Pero la manera que este granjero usa para sembrar es un poco extraño para mí. Por ejemplo, el sembrador echa las semillas sobre tierra que no está lista para recibir la semilla. Eso lo encuentro un poco sospechoso. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos dice que el sembrador distribuye sus semillas sobre ciertos terrenos donde la tierra no puede recibir la semilla, donde no puede dar fruto. Y en otros terrenos, la tierra sí puede recibir y puede dar una cosecha abundante. Me imagino que esos discípulos estaban un poco confundidos también. Y por eso le preguntan, ¿por qué nos estás hablando en parábolas en vez de decirnos directamente lo que quieres que sepamos? Entonces el Señor les explica que ciertos corazones están preparados para recibir la semilla, otros corazones no están listos. Si estos corazones no están listos para escuchar la palabra del Evangelio, entonces no pueden dar fruto. Y lo que él significa en cuanto a dar fruto es justamente esto, que se conviertan y que den fruto espiritual en forma de una vida cambiada. El Señor sabía que estos discípulos en las décadas siguientes iban a ir esparciendo la palabra de Dios, sembrando la palabra de Dios en los corazones de otra gente. Y que ellos iban a encontrar esa dificultad de que el público no está listo para escuchar siempre lo que esos discípulos iban a tener que predicar. Y por eso creo que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos estuvieran listos para entender que no todo el tiempo que la predicación va a dar fruto. Pero en la parte donde el Señor nos explica lo que es una palabra, nos da un poco más de información. Nos tiene dos implicaciones para nosotros. Primero, significa que las parábolas, esas historias simbólicas, funcionan como nutrición. Como si te acuerdas cuando eras estudiante y eras niño, tu mamá te preparaba una meriendita y lo envolvía y lo ponía en tu mochila para llevar a la escuela. En el momento del recreo podías sacar esa meriendita para nutrirte, para comer en el momento que lo necesitabas. Eso se hace todavía. Cuando los hombres salen al campo para trabajar, sus mujeres les hacen un tamal o algo por el estilo para poner en su moral para salir al campo, para trabajar. O sea que la palabra de Dios es algo como eso, una parábola puede ser como una merienda. No lo entiendes en el momento que lo escuchas, pero más tarde, cuando lo necesitas, te acuerdas y vuelves a entender. Esa es una función de una parábola, de servir como una meriendita envuelta y escondidita en tu mochila espiritual para que más tarde disfrutes de la historia. También esa parte de la lectura nos implica que hay cierta responsabilidad que tú tienes, que cada uno de nosotros tenemos, para estar preparados para recibir la semilla del Evangelio.
Significa entonces que habrá cosas que tú puedes hacer para preparar la tierra que es tu corazón para recibir las buenas noticias del Evangelio. De esa manera, tu corazón va a estar fértil para recibir la semilla de la palabra de Dios. ¿Y qué podemos hacer entonces? Pues piensa en lo que harías tú si tuvieras un costal de semillas de elote para sembrar. Prepararías la tierra con abono, ¿verdad? Y en las cosas espirituales también tenemos que preparar la tierra de nuestro corazón. Una de las maneras que se prepara la tierra es con abono. Entonces me preguntarás, entonces hermana, ¿qué es el abono que podemos usar para la palabra de Dios? Gracias por preguntarme. Nuestra misa es una de las mejores maneras de preparar tu corazón para recibir el mensaje de Dios. Si te das cuenta, la misa está dividida en dos partes. La primera parte es lo que llamamos la liturgia de la palabra. Eso significa que en la primera parte, cuando llegas a la iglesia, la primera cosa que hacemos es cantar. Y luego tenemos lecturas de la Biblia. Y luego tenemos el credo niceno y también ciertas oraciones, ¿verdad? Todo eso es la liturgia de la palabra. Que la palabra, las oraciones, la música está preparando tu corazón. La segunda parte de la misa es lo que llamamos la comunión o la liturgia de la mesa. Liturgia de la palabra, liturgia de la mesa. La palabra es las lecturas, la predicación, la música y la mesa es la comunión. Estas son las dos maneras que la gracia de Dios entra en tu corazón. Entonces, cuando venimos a la misa, estamos preparando nuestros corazones para escuchar y recibir la palabra de Dios, que es esa semilla que Jesús acaba de mencionar. Entonces me preguntarás, pero hermana, no podemos ir a la misa. Ya es coronavirus, no podemos entrar en la iglesia, no podemos estar presente en la misa. ¿Qué podemos hacer? Y les voy a decir que la misma cosa puedes hacer en casa. Hay 3 cosas que tú puedes hacer para preparar tu corazón, para recibir la semilla del Evangelio una vez que tengamos la iglesia abierta para recibir la adoración. Una de las cosas es lo mismo, leer tu Biblia en casa. Y si no tienes una Biblia, me mandas un texto y te consigo una Biblia. La segunda cosa, exactamente como en la misa, es continuar con tus oraciones. Y si no tienes un libro de oración, nada más me mandas un texto, te consigo uno. Entonces, 2 cosas, ¿verdad? Leer tu Biblia y hacer tus oraciones. Y la tercera cosa, esto es aún más fácil, es exactamente como hacemos aquí, escuchar la música cristiana. Eso lo puedes hacer en tu teléfono, en la radio, en cualquier dispositivo que tengas para escuchar música, puedes encontrar alabanzas y otros himnos. Esas son las 3 cosas que tú puedes hacer para preparar tu corazón para recibir el mensaje de Dios. Recibido el mensaje de Dios, tú puedes dar el fruto, que es una vida cambiada para Jesucristo. Sin la palabra de Dios no podemos hacer ningún cambio. Y eso es la buena noticia que tenemos hoy, que hay maneras de preparar nuestros corazones para recibir esa semilla. No tienes que ser como
la tierra pedregosa, no tienes que ser como el camino que no recibe la semilla, pero sí puedes ser como la tierra abonada que recibe la palabra de Dios y dar fruto 10, 60, 100 veces lo que siembra la palabra de Dios en tu vida. Tú puedes dar ese fruto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.